Bienvenidos a este espacio semanal de charlas técnicas del chapter de calidad de software, donde buscamos impartir nuestros conocimientos y hacer una alineación técnica pues, de todos nosotros y todos los compañeros de Pragma que nos están viendo por Workplace. En las sesiones anteriores hemos venido trabajando el tema de pruebas automatizadas con Cypress y Node.js, en compañía de María Fernanda y de nuestro compañero Juan Carlos Erazo. En esa sesión nos van a seguir ahondando pues en los primeros pasos en esas pruebas automatizadas, ya con usos de diferentes métodos, un poco más complejos y más completos, y nos van a mostrar cómo estructurar ya nuestro proyecto de pruebas cuando ya se vuelve como un poco más extenso. Entonces, Juanca, bienvenido. Gracias, Mauro. Listo. Sí, en estos momentos la idea ya va a llevar como la estructura de un proyecto Cypress. Hay que tener en cuenta cierta estructura que ya, digamos, Cypress nos entrega y esta que vino a explicar. Y básicamente presentaríamos este especial arquetipo. Ahorita les muestro dónde descargarlo para que lo tengan sus computadores. Se explicaría qué está haciendo y se mostraría en ejecución. Y ahí finalizando, después de la parte de preguntas y respuestas que tengan, podemos validar un proyecto en el que ya estamos trabajando interno, ¿cierto? Un proyecto que es con un grupo mutuo, y ya ahí se mostraría más o menos cómo sería a mayor escala esta misma estructura. ¿Listo? Ese sería como más o menos el cronograma para el día de hoy. En este momento, Mauro, no sé si puedes compartir ya. ¿Comparto esta o es una URL especial? Para que ellos puedan ir creando el repositorio. No, es esa misma. Esa es la URL pues, del repositorio que está de hecho abierto al público, para todos los interesados, no solamente para el chapter, sino cualquier persona que ingrese. También les comento que va a estar también disponible en Biblioteca Alejandría junto con esta charla para que próximamente pues, puedan también descargar el arquetipo. Y estáis compartiendo por el chat de la llamada, es compartir la URL de este arquetipo. No es sino venir acá. Copiar la URL de clonado y en la terminal donde ustedes pueden almacenar el proyecto, digamos que en mi caso para almacenarlo acá, simplemente sería el git clone, comando git clone y la URL. Igual les voy a mandar este comando para que lo ejecute. Listo. En mi caso ya lo tengo clonado, entonces no creo necesario ejecutarlo, aunque vamos para atrás para que todo esté funcionando bien. Ponémoslo acá, porque sí. A ver que todo funcione, pues que me quede. Aquí ya básicamente ustedes pueden ver que clona un repositorio, básicamente es este mismo que está acá. Del tema terminal no es sino ejecutar entrada a la carpeta. Si ustedes ven, ya aparece la carpeta del proyecto que es este que está acá abajo. Ingresan a la carpeta. Listo. Y aquí ya desaparece el proyecto. Diferencias, de pronto como un poquitico rápido ahí para los que no sepan mucho de Git. No se suben package log, no se suben no. Eso quiere decir que en este momento, pues ya en Node.js, no estamos descargando las librerías instaladas, ¿cierto? Recuerden que acá en este package log, por medio de Node, se guardan las librerías con las que se está trabajando. En este caso es un proyecto lo más simple posible. Solamente estamos trabajando con Cypress. Y en nuestro caso, estando en la carpeta que acabamos de descargar, la carpeta de repositorio, no es sino instalar las dependencias, que por medio de Node es no colocar npm y él ya viene y me instala, valida todas las dependencias que tenga este proyecto, en este caso es una, él puede tener varias, lo vamos a ver más adelante, y me instala todas.
las instala todas y ya el proyecto queda listo y funcional para la ejecución. ¿Listo? Me confirma como que hayan hecho eso que sin problemas, ¿cierto? Mientras, aquí ya nos muestra pues que estaban los paquetes necesarios para que Cytes funcionara, que no hubo pues incidencia, que no hubo problema ni nada, y técnicamente así debe aparecer y todo ya está funcionando bien. En este momento, si vuelvo a revisar que tiene las carpetas, ahí ya me apareció la carpeta Pacalog, que es la que se acaba de instalar con los mods. Estos dos, esa carpeta y ese archivo JSON, es como Node internamente gestiona y organiza como todos sus dependencias para poder que el framework funcione, ¿cierto? Vean que acá no se encontraban y aquí abajo ya se encontraron la descarga. No voy a trabajar con esta, aunque vendría haciendo lo mismo. Pues como para dejar cualquier cambio, de hecho, en el que ya venía trabajando, entonces voy a empezar a la carpeta donde estoy, que es este con el red. Listo. También como consejo rápido, para que no sepan, en el GRUM está información del proyecto, no está del todo terminada, apenas está en construcción todavía el equipo, pero aquí va a quedar toda la construcción de qué es el proyecto, qué tecnologías se utiliza, toda la documentación necesaria para correr este proyecto. ¿Listo? Ahí también queda en forma de lectura en el repositorio levantado. Cosas a tener en cuenta en el proyecto. En la estructura que ya se había hablado de Cypress, lo que ya se había como hablado, ¿cierto? Recuerden que teníamos un archivo que nos lo creaba en el momento de instalación que se llama cypress.config.js y aquí es donde yo puedo configurar todas las opciones, las variables, hay un montón de opciones que se pueden configurar desde acá, porque hay que tener en cuenta que Cypress lo primero que corre es este archivo, para ver todas las configuraciones de entorno y con eso cómo se van a correr las pruebas. ¿Listo? Fíjense acá que tenemos un Cypress, pues un documento .cy.js, para que lo tengan en cuenta más adelante. Esto no va a estar y más adelante van a mostrar cómo desde acá se puede decir no. Llámame tipo JS, llámame tipo Cypress de Cypress, tipo spec, que es de pruebas. Entonces tiene una gran variedad de poder configurar acá. No vamos a profundizar, pero es para que sepan que acá es donde se configuran como todas las opciones y todos los componentes con los que el site se va a ejecutar. ¿Listo? En este caso, lo único que tenemos configurado es la URL de base. Es decir, todas nuestras pruebas se van a correr en esta URL, todas. Más adelante, dentro de cada uno de los proyectos, de las pruebas, se puede configurar el path, ¿cierto? Lo que viene después de este .com, que es el hash, y el path que venga. No sé, inicio de sección, el hash home, bueno, el home siempre es un paquete así ya. El hash, no sé, en este caso que es como una tienda de ropa, entonces el hash hombres, el hash mujeres, ¿cierto? Entonces ahí se pueden ir como para poder en una sola URL tener sintonizado todo el proyecto. Hasta ahí estamos claros. Con esta introducción también quiero saber si ya aprovecharon para configurar, de descargar el repositorio y de instalar las dependencias, o tienen algún inconveniente con eso, o ya les pude instalar todo y funciona. Listo, entonces, Ahí de pronto, Juanca, recordar, por ejemplo, yo que voy con el paso a paso, igual para estar pendiente, que a veces es para clonar, va a fallar, pero es porque no se ha logueado, claro, en el GitLab. Entonces, normalmente loguearse así en el tenían, GitLab sí, con Google entonces y más. ya ahí sí volvemos a hacer el intento del GitLab y no hay ningún problema. Acá simplemente es como loguearse con la cuenta de la empresa. Yo me logueo por la cuenta de Google y espero que me loguee por la cuenta de la empresa. Pueden utilizar cualquier cuenta de Google, como decimos, este repositorio es abierto y ahí pueden configurar. Y aquí debe aparecer, si no desaparece acá y no saben por dónde, simplemente pegan la URL acá y debería llegar. Si no, es en el caso mío me parece primero que es el que más sentado. Y aquí aparece ya el proyecto, pues,
base. ¿Listo? Y este es el que clona. Cualquier duda es copiar esta URL HTTPS y agregando el git clone y esta URL, con eso lo pueden clonar. ¿Listo? Cualquier inconveniente, cualquier cosa, pues levanten la mano y aprovechamos y solucionamos. Listo. Ya con esa introducción, que es como un repaso rápido de lo que ya he visto más o menos de Node y de Cypress, de las configuraciones, un refuerzo más o menos de Git. Entonces, pasamos a la parte del proyecto. Me perdí aquí la página. Cypress acá nos entrega a nosotros una configuración, una especie de estructura definida. Definida no. Digamos que no es como muy obligatoria, ¿cierto? Es una sugerencia. Y una sugerencia basada en que ya empecemos a trabajar los QA como desarrolladores, ¿cierto? Vea que anteriormente se venía trabajando más como de forma funcional, de que un QA fuera más funcional y sus pruebas automatizadas tendían a la parte funcional antes de llegar a pruebas. Aquí ya es que esta estructura es pensada más para que el QA se acerque más al desarrollo, para que el QA sea más un desarrollador que simplemente un analista de pruebas, ¿cierto? Entonces, vamos a notar en esta estructura que va a ser algo más como si fuera un proyecto de desarrollo. No tan como un proyecto, pero más cercano a un proyecto de desarrollo que un proyecto de pruebas automatizadas, pues enfocadas al test. Listo. Les voy a compartir también esto URL para que nos pasemos en la documentación. Ahí también queda. Y en su momento sería bueno también, como les mostramos toda la documentación de Cypress, que se llevan toda esta documentación, que entiendan. Cualquier cosa que vean, que levanten la mano, me pueden preguntar a mí, me pueden preguntar a Mafe. Cualquier impedimento o sugerencia, ese, me di cuenta que ya se está haciendo así, está haciendo mejor, que todo esto está todavía evolucionando, entonces puede que muchas de las cosas que estemos trabajando en su momento, más adelante empiezan a quedar cortas por cambios que haga tanto la página como el mismo site que está como todavía en evolución. Con mucho cambio, pues y mucha evolución. Entonces, para resumir, tenemos las pruebas end-to-end, que es donde vamos a desarrollar toda la lógica operacional de nuestras pruebas. Esta prueba sí es muy organizada al testing, a que venga, yo voy a probar esto, se va a ejecutar esto, va a pasar esto, y vamos a llegar a concluir esto. Más adelante vamos más a detalle. En esta parte de las pruebas en Tuen, podemos ver, podemos ver, podemos ver que tenemos simplemente una especie de pruebas, ¿cierto? Cypress Config, una especie de picture, de carpeta picture, que es donde se van a meter todos los JSON. Aquí se va a trabajar más con archivos JSON, para los que no son familiares con los archivos JSON. Los archivos JSON es una estructura de datos, se utiliza mucho en base de datos, por eso queríamos a imaginarnos, a pensar más como un desarrollador. Es una estructura más de base de datos, es una base de datos no relacionada en el cual tiene una estructura y un objeto. Este vendría siendo mi objeto mayor, que es todo el archivo. Este objeto, como pueden ver acá, tiene hasta el momento dos objetos, se pueden decir objetos, en este caso como es una cadena, pero se pueden decir objetos. El objeto URL y el objeto NAV. El objeto de URL es una cadena de texto, mientras que el objeto NAV es un arreglo unidimensional de objetos internos, ¿cierto? Entonces, no voy a indagar mucho en esto, como en este momento creo que no es como lo que viene al tema, pero sí es bueno que sepan que todo este objeto JSON es bueno también tenemos que lo estudien, estructurar cómo funciona, y segundo, cómo manipular esos objetos dentro del código, ¿cierto? Básicamente, estos formatos permiten tener cadenas, variables pues como números y eso, tipos de datos, pues diferentes tipos de datos más bien, booleano, numérico, string, pues que son las cadenas, y así. Pero también puede tener objetos internos, está un objeto compuesto de otro objeto o de n objetos,
¿cierto? Y también puede tener arreglos y combinarlos, ¿cierto? Como pueden ver, aquí tengo un objeto, dentro de él tiene otro objeto, dentro de él tiene un arreglo, dentro de este arreglo tiene dos objetos, pero este objeto tiene otro arreglo y este otro arreglo tiene otro objeto y ya. Y estos objetos están compuestos por cada arreglo, ¿cierto? Ya la estructura que ustedes manejen acá y eso hace parte del pensamiento lógico o más bien como de la estructura que usted necesite guardar como desarrollador, ¿cierto? También hay unas buenas prácticas con eso, pero digamos que en este momento a lo puntual es como que sepan que en los scripts vamos a tener todos los JSON, que son todos nuestros objetos, en donde vamos a tener todos nuestros datos de prueba, ¿cierto? Aquí podemos poner, en este caso estamos colocando los resultados, ¿cierto? Como que, bueno, yo espero que cuando navegue cuando navegue, no les voy a decir cómo ahorita les pongo a correr la prueba y les muestro qué está haciendo. Cuando navegue, él va a encontrar un campo de texto que tiene que ser este, y va a ser un tipo que ya después se mira a ver qué se manipula, y una categoría número 10. Ya eso se mira ya después. Donde uno envió la hoja, ahí donde yo estaba puesto en Andrea. Y mire, ya le pidieron otra vez la documentación. Ya que Y no lo como aquí yo está digo hablando. ahí. La hoja de vida. Ahí está. Qué pena, fue un error, discúlpame. Dale, tranquila, pensé que aquí iba a preguntar. Antes de empezar a explicar ya esto de la estructura y de la prueba, creo que sería bueno como que tener contexto de qué es lo que estamos probando, ¿cierto? Porque esto es lo que está haciendo la aplicación. Entonces, noten acá que acá hay mucho de código, ¿cierto? Código como más un desarrollador, los comandos, esta es una prueba simple, es mucho más como de el código, que ya les vamos a terminar de explicar, pero nótese que la diferencia entre Site es que del lado del código uno ya debe pensar más como desarrollador, ¿cierto? Y estas herramientas son muy cercanas a lo que trabajan, herramientas con las que trabajan los front y los back, ¿cierto? Un backend puede trabajar con Node.js y un front también puede trabajar con Node.js. Ellos trabajan con otras librerías, pero básicamente manejan casi la misma estructura, ¿listo? Entonces es por eso que se puede acercar en este momento más a estos roles. Es más familiar en eso. Entonces, del lado del código, más como desarrollador. Pero del lado del cliente, cuando uno ejecuta las pruebas, en este caso que lo estoy ejecutando con Site Open, recuerde que este comando no es un comando de Cytess. Este comando simplemente lo configuramos acá en Node, que le dijimos que cada vez que yo corriera npm run, que yo corriera el comando Cytess Open, ahí internamente me va a correr el comando npx Cytess Open, ¿cierto? Eso lo vimos en la primera, creo que fue en la primera o la segunda sección, que fue cuando yo te corrí como que hicieron como un proyecto así muy simple. Entonces aquí nos abre ya la consola, a este se le llama consola y no se abre. Aquí está acá atrás. Bueno, esto cómo está. Abrimos las pruebas, recuerde que si aquí nos abre la prueba que nos aparece aquí, pues que, ¿cómo se llama? El antivirus nos permite venir a desactivar el antivirus. Ejecutamos, aquí podemos seleccionar en este caso cualquier navegador, ya están por defectos. En este caso vamos a correr con Chrome. Y corremos pues esta prueba, que es como un demo. Mientras corre la prueba, les voy a decir rápidamente qué está haciendo. Él va a ir a una página, que es una página de Selenium, para poder como ejercitarse, para poder como hacer pruebas piloto, pues como basta, ¿cierto? Como para poder uno entrenar con Selenium, ¿cierto? Como es una automatización, sirve tanto para Selenium como para Site. En este caso, ¿qué está haciendo? Ahorita que termine se lo muestro más detalle. Él va a recorrer cada uno de estos menús que ven acá. El menú de Woman, el de Men, el de accesorios, el de Home y el de ventas. Va a recorrer cada uno de esos y en cada uno va a entrar a cada una de sus submenús, ¿cierto? Como subsecciones. Y en todas esas subsecciones él va a validar que encuentre el elemento, que realmente haya entrado ahí por medio de algunas aserciones básicas y así con todo, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, acá hay información como está a la izquierda, lo que decíamos de una depuración más sencilla.
Del lado del cliente, para el cliente es mucho más fácil venir acá y ¿qué va a hacer? Va a validar el homepage, los menús y los submenús de la página de esto, ¿cierto? Listo. ¿Qué va a pasar después de que haga esto? Lo primero que va a hacer es cargar y validar el header de la página, es decir, que en toda la página y validar que realmente en toda la página que era, que por casualidad no debo redireccionar esa parte, no pasó algo, ¿cierto? Listo. Después de que haga eso, ¿qué va a pasar? Él va a ingresar a validar ya una vez que ya validó que está en la página, valida los menús y los submenús. ¿Con qué va a comenzar? Se va a validar el menú de Woman, después se va a validar el menú de Men, después accesorios, después Home. Para un cliente, venir acá, que es lo que yo les decía, que se separa un poco más allá del desarrollo que ya el cliente. Para un cliente, él ve esto y ve estos chulitos y es muy intuitivo, sabe que todas las pruebas pasaron, ¿cierto? Y no solamente eso, saber qué está haciendo. Hay que ser un poco más detallados con esto y ser capaz de que este paciente le quede muy masticable y saber que todo pasó, que todo resultó bien, ¿cierto? Desde ya el cliente para él es muy intuitivo ver cómo funciona el robot y también qué informes es que está sacando del lado izquierdo. Para el lado de nosotros, ya como QAs, también es mucho más intuitivo venir acá, desplegar uno de estas pruebas y validar acá qué es lo que está haciendo, qué pasó. Como pueden ver acá, es muy simple, está buscando un elemento que busca el elemento, aquí nos está diciendo, esta sección que exista en el DOM. Que este elemento exista en el DOM, es una sección que hizo. Hizo otra sección, ¿cuál? Que tenga el texto Woman. Aquí se puede ver, yo clico acá y me queda como piñado, y aquí puedo ver que hay un texto Woman, ¿cierto? Después, nosotros mismos, lo estamos implementando como una especie de buenas prácticas, acá el console log no es como el console log del desarrollo que se aparece por allá terminar y eso se trata de eliminar para que no se muestre. Acá le podemos mandar un mensaje a futuros desarrolladores de dónde va el código, qué va a pasar, ¿cierto? Entonces imprimimos un log que dice, ya se va a validar, una vez validado esto, que es el menú, se va a empezar a validar el submenú de Woman. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a empezar a validar el submenú, o sea, se va a empezar a validar ese submenú. ¿Qué va a hacer? Lo mismo, que el elemento exista, que exista dentro del DOM. Recuerden que el DOM es todo el HTML que tenemos, que contenga el siguiente texto. Si es así, hágale clic, se le hace clic al elemento. Aquí se puede ver dónde se está haciendo clic. Le hace clic acá, con eso se va para el elemento. Una vez que haga clic, aquí nos está diciendo, se vaya el posicionamiento de la miga de pan. Eso quiere decir que por acá ya nos está validando que acá en la miga de pan estemos donde debemos de estar, por medio de que este texto sea igual al que estamos. Y lo mismo pasa con el título, se valida que este título contenga un texto que sea este. Y después ya por medio del logo principal se está devolviendo. Aquí dice que regresa al home por medio del logo. Simplemente es que va a venir acá y al logo le va a dar un clic para poderse devolver, como volver a refrescar la página. Es una forma de poder como que se corriera toda la prueba más simple. De toda esta lógica de cómo implementar la prueba, usted ya debe pensar, en este caso se hizo una forma práctica, pero se debe pensar en cómo daría un usuario. Yo como usuario, al ingresar a esta página, lo primero que hago es entrar acá, irme para acá, y este es mi proceso de prueba, ¿cierto? Y ese camino, digamos, el camino feliz, pues, ese camino, ese mapeo que se hace en la prueba, ese es el que se va a automatizar y cómo se va a automatizar, ¿cierto? Pero sí es bueno que acá se explique más o menos al QA automatizado qué está haciendo. Eso ya después lo vemos un poco a más escala, ¿cierto? Todo esto fue como para que tuvieran una idea. Y aquí para abajo es lo mismo. Ya entra el siguiente elemento del menú. Ya entra el siguiente elemento del menú y hace clic. En este caso ya está entrando el segundo, después el tercero, después el cuarto. Luego hace lo mismo con este, luego lo mismo con este, luego lo mismo con este, luego lo mismo con este. Y en todos sus menús. Listo. Una prueba que me valida todos los accesos al menú. Listo. Ya hasta ahí. Sí, Está Juan, haciendo la prueba.
Eso está haciendo la prueba. Ahora venimos ya a la estructura. Vean que del lado del cliente, el mismo Open, la misma terminal de Cypress es intuitiva, tanto para el cliente, que el cliente ve esto y entiende, como para un automatizador que ve esto y es capaz de depurar su código por medio de la terminal. ¿Cierto? Y sabe, venga, es que falló acá. ¿Por qué falló? Cypress en el momento, vamos a forzar un daño ahorita. En el momento que algo falle, me dicen dónde falló y qué pasó y en qué archivo está y todo eso. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero para el cliente, de hecho, de ver esto así, con este menú sin desplegar, ya es intuitivo. Él sabe que todo pasó. Aquí está diciendo, pasaron 6 pruebas, fallaron 0. ¿Cierto? O se quedaron cargando 0 en este caso, ¿cierto? Todo eso te lo muestra acá de una manera muy rápida e intuitiva. Que quiero correr más pruebas, acá puedo tener todos mis archivos de pruebas y acá simplemente voy a correr al siguiente. Y todo se hace de una forma visual. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos claros. Parte del cliente y un juego automatizado es capaz de depurar su código fácilmente desde acá. Ahora, ya como desarrolladores, un desarrollador normalmente tiene su código, que es su lógica de programación, tiene sus objetos, que normalmente o vienen de base de datos, o son objetos internos que utiliza para poder como operar todo su framework, su código de desarrollo, del proyecto. Y tiene como todas sus componentes o herramientas con las que el código funciona, ¿cierto? Que son como, por decir algo, puede ser como una operación lógica o algo que se puede ejecutar varias veces, que varios archivos van a necesitar. Pensemos, por ejemplo, en una calculadora, sus datos pueden que vengan de una base de datos, toda la parte de la calculadora, pues la estructura y todo eso, como la parte, el dado, que es como la parte lógica, puede que estén en un archivo donde se ejecutan todos, ¿cierto? La operación suma, la operación tal, pero ya las operaciones más simples, por decirlo así, como sumar dos números o esas operaciones que puede que se llamen varias veces, pues no necesito colocarlo siempre en un mismo, hay que repetirlo en un archivo, sino que una vez sabiendo que se va a repetir en múltiples archivos, se pone una lógica más aparte, que viene siendo dos componentes, y los componentes son los que me operan, listo, me hacen todo eso. Basándonos en eso, tenemos acá nuestra parte lógica como automatizadores, ¿cierto? Que son las pruebas que vamos a ejecutar. Básicamente esto es lo que se va a mostrar. Vamos, una descripción de cuál es la prueba que se va a hacer, ¿cierto? La prueba como tal. Y en este caso, Cypress nos permite colocar un contexto, poner contextos y subcontextos, ¿cierto? Un contexto ya se va a ingresar al menú y al submenú. Adicional a esto, de aquí vienen las pruebas que se mostraban acá, de que se va a validar el menú, y aquí me entra cuál menú es el que se va a validar. Eso ya lo vemos con los objetos. Pero adicional a esto acá, tenemos los console log, que es con lo que nosotros le mostramos al automatizador que va a hacer, esta línea de código que va a hacer. Él va a validar este menú, que este menú es de este submenú, que ese submenú es de este menú. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí se entiende, para un automatizador también, el leer este código, él sabe qué está haciendo. Vamos a hacer esto, va a pasar esto, debería ocurrir pues esto, vengo acá, visito la página, hago un console log y hago las acciones necesarias. Esto no es un comando de Cypress, no es un comando de Cypress. Nosotros acá, por medio de la estructura que nos llega a Cypress, creamos este comando de Cypress. Ya vamos a ver cómo y ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Y en qué nos optimiza el punto de trabajo. Y lo mismo de aquí para abajo, ¿cierto? En este caso, ya la lógica del desarrollador, en este caso, la lógica que yo implementé, simplemente es recorrer el objeto por medio de un for each. Venga, vaya a este objeto, recórrame todos los elementos de ese objeto y hágame este análisis con el objeto. ¿Cierto? Es una forma de hacer. Y como este objeto tiene, como vimos el objeto acá, él tiene este arreglo, que es el que estamos recorriendo. Ahí tiene varios elementos. Pero adicionalmente a esto, él tiene otros subarreglos. Este arreglo está compuesto, este arreglo está compuesto de otro arreglo acá adentro. Entonces, como recorrer una especie de matriz, eso ya me pasa parte teórica. No es tanto que se entienda en este momento, sino que sepan que ustedes ya pueden pensar como desarrolladores en cómo su objeto pueden recorrer para poder que la automatización, por medio de un código lo más simplificado posible, sea capaz de probarme varios elementos, entendiendo la estructura de la página.
Pena Calma. que- Bueno, yo aprovecho el momento de lo que está mostrando justo este pedacito para ver si le explicas a los chicos un poco de Node.js. No a fondo, pero sí para que tengan el contexto de que ese first es una función, que lo que está dentro de los procesos son los parámetros de la función, que esa función es una función lambda, que internamente pues lo que tiene es la lógica de la función, como para que tengan también contexto del lenguaje de programación en este punto. Mm, Ok, explicar esa función flecha. Sí, explicar como que la estructura. Ya sabemos que está el JSON, pero lo que tiene ahí es una función y que la función lo que tiene dentro de los paréntesis son los parámetros de la función. Listo. Es una función Entonces, flecha. en este sentido, Un poco el tema. eso de la función flecha no es tanto de Node, es más como de lenguaje. En este caso, es muy permitido por medio de JavaScript, TypeScript. Creo que Python también lo maneja. Sí, Python también lo maneja. ¿O no? No sé si me confundo con Python. Pero bueno, hay varios lenguajes que permiten las funciones flechas, que básicamente es como una función con una estructura diferente y que básicamente ella me va a ejecutar algo por medio, a ver, ¿cómo explico la diferencia entre la función flecha? Esta es una especie de return, de poder ejecutar de forma como asíncrona, es que es más, no sé si me va como el término, como de forma diferente. Es que no sé cómo explicarlo bien acá en este momento, porque no venía con eso preparado. Pero si algo les tengo el dato y se los mando mejor. ¿Cuál es la estructura? Básicamente, lo que esté en este caso dentro de los corchetes es lo que se va a ejecutar, lo que va a correr. Como normalmente veníamos pensando en un método, una función, lo que esté dentro de los corchetes es lo que se va a ejecutar. No cambia mucho en ese sentido. Estos parámetros que están acá son como los parámetros que va a recibir que va a recibir la función, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿de dónde los recibe? Porque es que esta función yo no la estoy llamando, como pueden ver aquí está ejecutando, más no la estoy llamando de afuera. Simplemente este for each, él ya sabe que el objeto que está acá atrás, que es este, lo voy a recorrer. Este objeto se compone de uno o varios objetos, ¿cierto? En este caso, como pueden ver, el objeto nav, aquí tenemos component, que es component, el archivo JSON, que yo les dije. Todo este archivo grande es un objeto. Y yo lo puedo nombrar como yo quiera. ¿Cómo lo nombré? Component. Aquí cuando lo importé, yo lo nombré component, ya creé un objeto component. Pero ese objeto component tiene internamente en él un objeto nav, que es este. Estoy cogiendo este, no quiere decir que me estoy saltando este. Es una de las ventajas que tiene estos archivos JSON, que yo puedo nombrar exactamente a dónde quiero apuntar y qué quiero coger. Y como este se compone de una regla de diferentes objetos, yo le puedo decir, venga, recórrame ese objeto por medio del for each. Y en este elemento que está acá, él me va a traer el objeto. ¿Cuál objeto? El que coja. Si el primer arreglo, que es este, el primer arreglo es todo este grandote. De ese cochete. Este cochete en este caso solamente tiene una iteración, ¿cierto? Que es todo esto. Pero entonces me va a traer todo este objeto. Y va a empezar a recorrer cada uno de esos objetos por separado, ¿cierto? Es decir, el primer elemento que me trae cuando haga su for each va a ser este objeto que está acá. Y si usted ve este objeto, es como si yo trajera el que estaba acá atrás, que es un objeto que está compuesto de dos elementos, dos objetos. Uno que es un objeto de tipo texto y otro que es un objeto de otro tipo arreglo. Como él me está trayendo, acá, ella ahí me va a traer el objeto que les acaba de mostrar. Esta vez, que no es. El que me está trayendo acá. Entonces yo ya sé que el primer elemento que me va a llegar va a ser ese. Ya yo pensaba en mi lógica de cómo implementar eso. ¿Cierto? Yo sé que aquí me está trayendo solamente este elemento que está acá subrayado. Y aquí para abajo, como pueden ver en esta parte del código, ¿no? Como si no existiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, venga, usted en este objeto, usted va a encontrar una cadena de texto. Ese objeto, con seguridad, ahí va a tener un objeto que se llama text, que tranquilamente lo podemos ver acá. Este objeto, él tiene un elemento efectivamente que se llama text. ¿Qué me trae text? Woman.
Y por eso decidiendo acá, venga, se va a validar cuál menú, woman. O los que tengan de ahí para abajo, porque ahí va a empezar a iterar cada uno de los objetos. ¿Cierto? Y lo mismo empezar de ahí para abajo con lo demás. Ya en este caso estoy viendo, bueno, necesito top for each, que vuelve y me recorra, pero en este caso ya recordame el objeto submenú, que vienen siendo los que están acá abajo. Y va a pasar lo mismo, me está un test, me está una categoría, me está eso. ¿Cierto? No sé, Mauro, si con eso es suficiente o necesitas algo más. O esperabas que explicara algo mejor. No, Juanca, sí, tal cual. Tal cual me entendiste la pregunta del 100%. Listo. Me Ya queda- este index, ya Yo por este ahí más o index, menos sabía cómo iba. Más o menos, por ahí más o menos sabía cómo iba ya, pero me parece interesante y por eso quería que le explicaras como a los chicos. Y nada, era tal cual. Entonces, muchas gracias, Juanca. gracias a ti, Mauro. Ya este objeto de index es porque cuando ustedes vayan a validar unas funciones internas que tenga JavaScript, él puede que venga con unos parámetros. Lo podemos ver en la documentación, por ejemplo, de Cypress, no sé, puede escapar acá algo rápido. No. Vamos por aquí acá. Bueno, también queda bien. Cuando ustedes vayan a una documentación, van a ver que acá dice que acá puede tener unas opciones, puede configurar unas opciones o algo así, ¿cierto? Es que está rápidamente, por ejemplo, este AND. Entonces, fíjate que acá te dice, tenés el AND, pero internamente en él también puedes tener otras opciones. Esto como unos call to action, callbacks que se llaman, unos accionables, ¿cierto? En este caso, for each, él me dice, si usted me pone en el segundo parámetro otra variable, como otro index, él me va a traer el index, que es el posicionamiento o la posición en la que está el elemento, ¿cierto? En este caso yo lo necesito porque dentro de mi lógica yo sé que lo necesito, ya es mucho para qué, ¿cierto? Si se necesita aceptar y si no, tranquilamente yo pudiera ver así y funcionaría normal, ¿cierto? En este caso, pues, este index me fallaría, ¿cierto? Pero eso depende, por eso digo, ya hay que pensar más como desarrollador. Cuando ya empezamos a operar acá, simplemente empieza a hacer todas las iteraciones. Vea que en este caso pasa lo mismo. Tenemos un it, que básicamente es como si fuera una otra función flecha. En este caso no le estamos mandando parámetros, al igual que el no estamos mandando parámetros. Esos parámetros dentro de la documentación de Cypress pueden mirar que pueden mandar acá al it, de pronto para que el texto se muestre diferente, no sé. No lo he implementado porque no he necesitado, pero aquí pueden mandar diferentes opciones para eso. El mensaje que se va a imprimir y lo que se va a operar dentro de listo. Pero además funciona así con todo. Entonces él ya empieza, en este caso, él ya empieza como a operar todas las cosas. En Component, como demostré, aquí ya tenemos todo. Cómo se va a llamar el menú, se va a llamar WOM. Dentro de ese menú que hay esto, ¿cierto? Está este. La categoría, en este caso el this y el last, me permiten a mí para yo decirle a la automatización que se detenga ahí o que continúe, ¿cierto? Y eso es porque es en este caso, cuando yo estuve validando el DOM, era muy desorganizado y era muy difícil saber hasta dónde llegaba la automatización y hasta dónde detenerlo. Entonces, vi que él tenía, que ahí donde decimos, yo digo que hay que empezar a pensar más como desarrollador, vi que los desarrolladores de esta página habían implementado acá en el inspeccionador habían implementado como una lógica, vamos a ver si la cojo por acá. Como una lógica en el que, si ves acá, esta lista funciona por medio de un this y por medio de un last. ¿Sí ves? Y con eso me dañaba de pronto un poco la lógica de mi automatización para poder correr en un solo evento. Pero entonces ahí sería que pensar como el desarrollador que implementó esto, cómo lo implementó y usted cómo puede adaptar esa implementación del desarrollador para que su automatización sea lo más eficiente posible. ¿Cierto? Como pueden ver, esta es la lista del menú de Woman y siempre comienza con un this y un last. Y yo despego las otras listas que me tocaría buscarlas. Bueno, porque no están desplegadas, ¿sabes? Que me acuerdo. Si yo desplegaba las otras listas, también aparecía acá. Pero en este caso no serían estas mismas, sino con un this y un last. ¿A qué quiero llegar con esto?
toda esta lógica y toda esta abstracción que dice el DOM fue lo que me permitió a mí decir, venga, ¿cuál va a ser mi selector? Mi selector va a ser este que está acá. Se los puse acá, aunque por buenas prácticas debería estar acá. ¿Cierto? Eso lo vemos más adelante al final. Se los puse acá por poder mostrar rápidamente acá, es que yo puedo coger un selector por medio del selector del DOM. ¿Cierto? Yo puedo venir acá y decir, venga, yo necesito este elemento, cópiame su selector. Y este selector tal cual como está acá, pegarlo. Vea que no cambia mucho. Como este, pegarlo acá. ¿Cierto? Es una forma que Site me permite a mí coger los componentes. También puedo utilizar este orto, que simplemente digo, venga, es que este elemento es un tipo lista, y en esta lista va a tener una clase level 1. Vean acá. Es un tipo lista, va a tener una clase level 1. En este caso es el level 1. Y va a tener nav guión, y en este caso, ahí es donde yo estoy utilizando el index. Si él me está trayendo el primer elemento del objeto, me está trayendo el elemento 0, acá en el for each. Y para eso simplemente hago una suma de 1, y ya sé que ese elemento 0 es el 1 en mi lista. El 1 en mi lista, o el 2, o el 2, o el 3, o el 4, dependiendo del que me vaya trayendo. Y con eso yo voy como iterando múltiples selectores de una forma más dinámica, ¿cierto? Y pensando en su lógica. Entonces, aquí estaría. Entonces, esa es otra forma de escoger el selector. Pero acá hay otra, que es con un punto, ¿cierto? Y por acá hay otra, que es con un numeral. Si es que no se me perdió. ¿Cierto? Y básicamente Cypress tiene muchas. Vos puedes venir acá y puedes coger el selector, el expand, copiar los estilos, ¿cierto? Copiar la ruta HTML o simplemente copiar este elemento que está acá, y como demuestra acá, es decir, venga, es una lista y va a tener esta clase. Entonces, es una lista y dentro de esa lista va a tener esta clase. Fin, terminé, ya lo mando así. ¿Cierto? Es otra forma muy simple de coger ese vector y de poder mapear, y que tenemos múltiples opciones para coger un selector. Entonces no dependemos tanto de desarrollo. Aunque hay proyectos en los que sí o sí, venga, por buenas prácticas se puede pedir al desarrollador que me genere un ID único para cada elemento. Y por buenas prácticas debería ser así. Pero eso ya depende del proyecto y que usted sea capaz, que usted vea que sus selectores no son estables. Hay que tener en cuenta que sus selectores no deben cambiar en el tiempo, ni en un despliegue, ni en nada, porque estos selectores, al cambiar la automatización, ya no sabe dónde encontrar sus componentes. Listo. Yo les decía que esto debería estar en Component, que es la segunda estructura de Site. Tenemos en end, lo que yo les decía, ahí se maneja toda la lógica de. También termina esta idea constituida para ahí donde se coloca toda esta lógica de las pruebas. Tenemos Component, que es donde se colocan todos los objetos, y aquí podemos incluir los selectores. Entonces aquí también los podemos haber incluido. Listo. Dale, José. Si estás hablando, José, no te escucho. ¿Escuchas? Ahí ya lo escucho. Sí. Juan, comentaba con respecto al tema de los localizadores, o sea, si hay manera de, digamos, tener los localizadores alojados en un solo sitio o en una sola ruta. Digamos, por ejemplo, yo voy a utilizar ese localizador, no sé, digamos, en otra sección. Entonces, ¿también me tocaría digitar, digamos, el localizador allá como tal en la ruta, o también puedo, digamos, llamarlo de una sola ruta donde la tenga alojado? Independiente de la herramienta de automatización que esté utilizando, eso no son buenas prácticas. Usted nunca puede tener un localizador, el mismo localizador acá, el mismo localizador acá, el mismo localizador acá. ¿Por qué? Porque si, imagínese un proyecto muy grande donde tengo localizador en 10 archivos diferentes y el desarrollador, por alguna evolución del proyecto, cambió ese localizador. Entonces toca ir archivo por archivo a cambiar ese localizador. Eso no son buenas prácticas. Por eso les dije, en este caso, yo se los puse acá para que pudieran ver cómo se está comportando y porque necesito explicar este cómo más adelante, ¿cierto? Pero que estos selectores
junto con sus componentes y sus elementos de pruebas, deberían de ir en un archivo, en un archivo JSON, un objeto, en el cual usted vaya leyendo los selectores. ¿Listo? En el caso de que ese selector cambie, usted simplemente se dirige al archivo y toda su prueba automáticamente sabe que cambió el selector y automáticamente coge el selector actualizado. Listo. Independiente de cualquier tipo de framework de automatización que esté haciendo, sus selectores nunca deben estar regados. Nunca debe estar un selector acá en este archivo, otro selector en este otro archivo, siendo los mismos. Eso nunca debería de pasar. ¿Listo? En este caso, se debería utilizar acá, que al final de la prueba les muestro cómo los implementamos nosotros en un solo objeto. ¿Listo? Donde ese objeto me tiene los selectores y a la vez me tiene las acepciones que debo probar de los selectores. Listo, ahí queda esa respuesta. Bueno. Seguimos, los command. Eso es como la parte más importante porque es como lo que nos entrega a nosotros, Cypress para poder como optimizar y organizar mucho la automatización. Para que se entienda rápidamente qué está haciendo acá. Voy a crear o añadir, me gusta más decir como crear, un nuevo comando que se va a llamar validar sección y que ese nuevo comando va a ser de Cypress. Yo les decía, este comando no es de Cypress, yo lo creé. ¿Dónde lo creé? Acá. ¿Cómo lo creé? Con este componente. Añadir comando en Cypress, que se va a llamar validada sección. ¿Qué quiere decir eso? Yo les había dicho que lo primero que hacía Cypress es correr este Cypress config, ¿cierto? En este Cypress config, él corre las pruebas en tu y acá está importando el command, que es este que está acá arriba, y con este está creando o ejecutando sus nuevos comandos. Ya la automatización es única para este y tiene sus comandos únicos para este. En este caso, ¿yo qué hice? Venga, yo no me quiero poner a hacer para cada prueba este get con todo esto, este get con todo eso, y todavía búsqueme este componente, vaya que existe, que tenga este texto, y después de este componente vaya que existe, sino que una vez los quise listar acá. No siempre se tiene que implementar así. Es simplemente que acá pues, puedes construir una lógica de comandos. Ya vamos a ver. En este caso se creó así como de arquetipo, pues para que sepan que aquí se puede crear los comandos y que esos comandos, como les explicábamos ahorita de las funciones flechas, yo les puedo crear que pasen n elementos, en este caso estoy ocupando 4, las opciones para saber si es una validación de texto o un componente, validar que un componente exista, ¿cierto? El component, que es el selector que le estoy mandando, el hub, que es que deba tener o no algo, y que si tiene esto, que tenga un texto, ¿cierto? Y de acá yo puedo seguir creando más comandos para mí. Pues ya creé este comando y puedo seguir haciendo más secciones. Sí, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ser tácticos y para que se entienda, creo un comando que me permite con un solo comando de Cypress validar todas las secciones posibles que yo haga en mi proyecto. Es una opción de hacer, no es ya uno. Eso ya depende de la lógica y la robustez del proyecto. ¿Cierto? Vean que siempre llamo el mismo comando. Valídeme la siguiente sección, valídeme la siguiente sección. ¿Qué estoy mandando en el primer elemento? Que esta sección que va a validar es de tipo texto, ¿cierto? Mientras que acá estoy diciendo, no, esta validación que voy a mandar acá es simplemente validar que algo exista dentro del DOM, ¿cierto? ¿Y qué es el segundo parámetro que estoy mandando? El selector. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Ah, vean acá el numeral. Puede ser este. Todos los tipos, por eso se los quise mostrar acá para que me quedan listaditos todos los tipos de selectores que yo puedo tener, ¿cierto? Le mando este selector. Pero esto tranquilamente voy a poder meter en este objeto. Y este objeto tranquilamente, al llamarlo acá, simplemente pues de colocar acá le pongo component, por decir algo, component punto, y en este caso sería, no sé, el selector. Por decir algo. Si hubiera organizado el objeto así, y aquí ya simplemente me trae todos los selectores, y todos los selectores me quedan acá. Y acá simplemente cada vez que cambio un selector, lo cambio acá y automáticamente en todos los archivos que estoy cogiendo esos selectores se actualizan también. Y esto, queda claro eso ahí. Sentí que era más fácil acá y también que era fácil de ver todos los tipos de selectores que puedo coger. ¿Cierto? Y hay más. En la documentación hay más tipos de selectores que puedo coger. Como el expert que lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces yo creo un comando. Y así como creo ese comando, puedo crear los comandos que quiero. Y esto es potente en el sentido de que yo puedo crear un comando.
vamos a hacerlo así. Yo puedo crear acá un comando en el que yo diga este comando va a ser mi login. Y que acá se ejecute toda la lógica que yo necesito para que se haga un login. Y cada vez que yo en la aplicación necesite hacer un login, ya no necesito crear toda la estructura acá de que venga, hágame todos los pasos que están acá. Digamos que en este login que está acá, digamos que en este login, digamos, yo necesito implementar todo este montón de código. Lo puse una vez acá. Ah, estás poniendo por esto. Lo puse una vez acá y ya aquí en adelante lo puedo llamar aquí cuantas veces lo necesito. Aquí o en todos los archivos que yo necesite en ustedes. Pues, si lo primero que tengo que hacer es loguearse, vaya a loguearse y después ejecútenme la prueba. También lo vamos a ver más adelante. ¿Cierto? ¿Hasta ahí dudas o preguntas? Todo muy claro. Hasta aquí es como la explicación del arquetipo. En teoría ya deben de entender cuál es la estructura que nos entrega Cypress. Los comandos, para poder crear comandos, ya vamos a profundizar un poquitico ahorita en 5 minutos rápidamente con la automatización que tenemos en el proyecto, que son comandos que donde podemos crear nuestros propios scripts, por decirlo así, que se van a utilizar en diferentes pruebas. Tenemos los commands que nos van a recordar todas nuestras secciones y objetos y todos los datos que necesitemos para que la prueba funcione. Y tenemos la prueba como tal, el end-to-end, que viene siendo toda la ejecución de la prueba. ¿Listo? Entonces, Mauro, hasta acá queda la parte de la estructura o el arquetipo. Ahora, en cuestión de 5 minutos, no sé, Mauro, si puede empezar ya o tienes que hacer alguna modificación. No, empieza, no hay problema. Listo. En cuestión de 5 minutos, nosotros estamos implementando dentro del grupo mutua, en este caso tocó separar algo así, pues para que no quedara, para que de pronto eso se pudiera colocar en Grow y no se mezclara la parte del cliente con la parte táctica. Nosotros tenemos la misma estructura que teníamos allá, en este caso es un poco más completo, ¿cierto? Tiene ya las variables de entorno, tiene aquí ya una estructura de guidismos diferente, está diciendo qué tipo de node estamos manejando. Aquí entra la parte que yo les decía de configuración, vea que ya la variable de entorno, la URL de base, se estaba llegando por medio de las variables de entorno, ¿cierto? Ya la variable de entorno no está aquí pegada porque es un problema de seguridad, ¿cierto? Sino que está por medio de una variable de entorno. Y así como esto se sube al repositorio, mientras que esas variables de entorno no, una persona maliciosa no sabe a dónde está apuntando este proyecto, ¿cierto? Tenemos esta parte para poder configurar de que la seguridad del CTOM, pues, como que no nos afecte, que no nos pueda interrumpir como nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, simplemente esa parte de seguridad que quede como verdadera. Tenemos la parte para poder hacer un experimento que me tocó hacer, una forma de experimento que me tocó hacer, para poder que corriera, como este site pues, todavía no está configurado para Safari, me tocó hacer como habilitar los experimentos para poder coger un navegador externo que simulaba Safari y así poder dentro del proyecto ejecutar Safari dentro de Cypress, ¿cierto? Entonces, es otra configuración que le hice. Vean que aquí yo no estoy diciendo venga, las pruebas van a estar en la carpeta Cypress, en la carpeta end-to-end. No importa todo, pues todo lo que encuentre ahí que termine en JS. Pues, si vamos a la carpeta Cypress, la carpeta end-to-end, fíjese que ya no terminan en spec, en CY.js, sino que terminan directamente en un archivo JavaScript, ¿cierto? Aquí ya dije, ya no van a ser el .spec o .cy, .js, no, van a ser directamente todos los archivos JavaScript que encuentre ahí. Esto me implica que no importa si sean carpetas internas, externas o lo que sea. Todo lo que está dentro de la carpeta en tu hace parte de mi test de pruebas. Aquí yo estoy viendo dónde tiene que correr las pruebas. Y eso también hace parte de las pruebas experimentales para poder correrlas dentro de ¿qué se llama eso? Engines, ¿qué se llama? Que es por medio de la terminal. Entonces, aquí están las configuraciones y así hay más. En la documentación pueden encontrar cómo ustedes pueden organizar todo, ¿cierto?
Creo que este que está acá es para yo poder correr múltiples pruebas, ahora que me acuerdo. Y este es para yo poder correr navegadores que no son directos de sites, sino como una especie de plugin que uso. Y no me tocó descargar un drive. Simplemente acá, como pueden ver lo que yo decía de dependencias, instalé una dependencia más para poder utilizar las variables del entorno. Otra dependencia para el navegador, todo eso dice dentro de Node. Y una dependencia, porque es que nos tocó utilizar los expats y Site no funcionaba con expats, entonces yo dije, venga, instálame los expats de Site para poder utilizar. Vean que esas son dependencias de desarrollo. Estas son mis dependencias de proyecto, son mis dependencias de desarrollo. Node.js me permite separar eso. Entonces, ¿ya qué va a pasar? Cuando alguien descargue este repositorio de un npm install, va a instalar todas las dependencias junto con sus dependencias de desarrollo para que esta dependencia funcione. ¿Listo? Entonces, no afecta en nada, simplemente npm install, tal cual como acabamos de hacer ahorita en el otro proyecto, npm open o root o cualquiera de estas, fíjense que aquí ya instalé diferentes scripts, un script para que me corra el open, que es el que me acabo de correr acá, ¿cierto? Me acabo de correr acá, un script para que me corra las pruebas por medio de Genies, por debajo, por decirlo así, por debajo del cuerpo. En este caso lo tengo pues por medio de terminal, que esto me sirve mucho para los despliegues en la nube, para los Python, que en este caso estoy apuntando a que simplemente después de este comando acá escriba, no sé, creo que me corra la prueba tal, y ya me corre esa prueba, ¿cierto? Y otro para que también me corra por medio de la terminal, pero que me corra con el navegador Chrome, con el navegador Edge o con el navegador Safari, ¿cierto? Aquí ya configuré todos los tipos de ejecuciones que se pueden hacer. Este es un proyecto un poco más robusto, un poco más grande. Los Python, esto pues digamos que no está el caso. Esto ya son configuraciones para despegar en la nube. En este momento ya estamos configurando esto. Pero vean que acá tenemos lo mismo. Tenemos la carpeta support, la carpeta feature, la carpeta end-to-end. Estos plugins son unos plugins que tuve que instalar por medio de las variables de entorno. Si lo necesita. Y estos ejercicios y videos es porque ya hemos corrido las pruebas. Recuerden que cuando ustedes corren las pruebas, te genera un video. Y si hay algún error, te toma pantallazo de ese error. Los podemos ver acá fácilmente. Y aquí me dice dónde fue que falló. O podemos acá abrir el video y aquí tranquilamente se ejecuta el video de las pruebas. Y esto tenemos como evidencia para mostrar que todo está funcionando bien o que algo falló. Esta estructura en Tuden tenemos acá el home, pero como vemos en un proyecto tenemos el home y dentro de su home hay múltiples subsecciones. Esas subsecciones las pusimos en otras carpetas. Canales digitales, cuentas de ahorro, búsqueda, tutoriales. Pero los tutoriales tenían otras internas. Autenticación, ¿Sí? ¿Por qué los colocamos acá en carpetas? Porque sabes cuando me genera el video, si ustedes pudieron ver acá, él me genera los videos tal cual como está esta carpeta que está acá. Y para un cliente, en este caso, para nosotros mostrar evidencia, es mucho más fácil que el cliente pueda ver cada una de esos videos organizadas en carpetas. Entonces no nos toca. Una vez que tengamos las carpetas organizadas, que eso ya pueden organizar como ustedes mejor les parezca, en este caso nosotros lo vimos más favorable así. Una vez que ya las tenemos organizadas, cuando ejecutan los videos van a quedar tal cual como están en esta organización. Y eso nos permite simplemente subir ya los videos de los avances del sprint en la nube y el cliente tranquilamente puede ir y ver sus videos y entender cómo son las pruebas. Como les digo, del lado del cliente va a ver esto. Y esto que está diciendo esta prueba pasó, esta prueba pasó, esta prueba no pasó. ¿Sí o qué? Entonces, para el cliente va a ser mucho más intuitivo eso. No solo que esta prueba no pasó, sino que aquí queda el screenshot de por qué no pasó y dónde no pasó. ¿Listo? Entonces, todo eso nos permite gestionar más el proyecto. Listo. Tenemos acá las pruebas normales. Como pueden ver la estructura, aquí tenemos, yo te voy a comenzar primero por los comandos. Aquí tenemos los comandos. Entonces, ya en este caso, nosotros tenemos los comandos. Un comando para los banners, otro para los banners de la sesión y otro para los banners de la sesión. Un comando para parte de beneficios, ¿cierto? Para que entienda que estamos haciendo acá, un comando para cada sección de la página. Esta página es una que se repite mucho, dependiendo de que si está en un lugar u otro, ¿cierto? Como se repite mucho, la mejor forma de construir esta automatización fue crear su estructura en comandos, ¿cierto? El header, el footer
encabezado del pie de página, y un botón flotante que tiene la página, es algo que tiene por obligación que aparecer en todas las páginas. ¿Qué nos permite esto? Que este comando, como pueden ver acá, yo le puedo decir, voy a correr y después el botón flotante. ¿Qué me va a correr? El comando que acabé de crear. Pues es que en canales digitales también necesito lo mismo. ¿Qué me va a correr? El guía después el botón flotante. No tuve que volver a hacer código, simplemente ya me tiré a crear. Pues es que acá toda esta también va a ser lo mismo, también lo tiene. Pues es que tutoriales también debe aparecer. Sí, es que el guía, el y el botón flotante debe aparecer en todos, ¿cierto? Con haberlo creado una vez y con haber implementado su lógica aquí una vez, ya él sabe cómo funciona. ¿Qué hicimos acá? Lo separamos. Le damos acá otra carpeta components en donde están todos los cuerpos. Y en este cuerpo aquí ustedes pueden encontrar el header. ¿Qué me está haciendo el header? En estas 13 líneas de código, con estas 13 líneas de código, rápidamente, él es capaz de validar esto y el logo. Y a la vez es capaz de variarme, que tenga el texto, que el texto sea el que es, que cuando yo presione acá me redireccione a cuentas de oro, cuando yo presione acá me redireccione acá, que cuando yo presione acá me redireccione acá, que cuando presione acá me redireccione al home. Valide que todo el texto sea coherente y que esté en la posición que debe estar. Y no me acuerdo si al final pusimos los estilos. Valida el botón, valida, cierto. Entonces vea que queda muy simplificada, como muy, ¿cómo se dice? Muy compacta toda la automatización y mucho más simple de llevar y de manejar. Inclusive ahorita que vayamos a correr, se van a dar cuenta que vamos a poder identificar en qué parte se está probando, ¿cierto? Aquí se va a ir al componente cuál, este componente, ¿cierto? Pero vea que aquí estamos pensando más como desarrolladores, no estamos pensando como QA, como tal, sino como un desarrollador, ¿cierto? Un desarrollador que ya va a llegar a un objeto GEA. Y ese objeto yo ya lo manipulo como yo quiera, yo ya lo construyo, yo sé cómo va a llegar ese objeto, simplemente que lo manipulo de una forma lo más compacta, lo más abstracta posible, pues lo más diciente, pero también lo más simplificado posible, ¿cierto? Me está diciendo que va a recorrer el objeto, que él va a tener el objeto tiene una sección, y la sección va a recorrer por medio de este for, y me va a traer todos los componentes y me va a empezar a realizar cada uno de ellos, ¿cierto? Y aquí viene lo que decíamos de Cypress. En este caso estamos utilizando el export para que me coja el componente, hágame explorar el elemento, también sigue siendo muy diciente. Una vez que ya usted identificó el elemento, hágame una explorar hacia ese elemento. Después, valídeme, este elemento debe existir y debe o tiene un atributo que va a ser este atributo elemento y que ese atributo elemento debe tener esta data. Pero a la vez debe contener el siguiente texto. Si ves, en una sola línea de código, realizamos todo lo que necesitábamos de un solo componente. Listo. Entonces, aquí tenemos la misma estructura, ese es un proyecto más grande. Si el cliente nos dice a nosotros que es que en cuentas de ahorro o en cualquier tutorial, cambia un componente, cambia un elemento, simplemente vamos, ¿en dónde? En el Automotor 1 de Home cambia un elemento, vamos al Automotor 1 y aquí vemos todos los selectores. A este selector se le cambia un elemento. Fíjense que aquí tenemos el selector mobile, tablet, laptop y esto. Los pusimos por separados porque muy posiblemente, dependiendo de la resolución, cambie el selector. No ahora, pero puede que después sí, ¿cierto? Dependiendo de la configuración de la implementación de la lógica que le pongan ellos, ¿cierto? Esta imagen debe tener un elemento, que es este, y este elemento debe apuntar a este URL. Esa es parte de las resoluciones que tenemos. Entonces, en solicitud de vivienda tiene, en su automotor debe tener una imagen, un título, una rayita con una flecha, debe tener un párrafo y un botón. ¿Sí se cumple esto? Sí. Este automotor 1, dijimos que era solicitud de vivienda y él tiene un título, un párrafo, una imagen, el botón, inclusive me está diciendo que ese botón debe decir ver más, debe tener un texto ver más, y va a tener una flechita, que esa flechita me tiene que direccionar a una parte de eso, ¿cierto?
Entonces, en un solo objeto fuimos capaces de guardar todo el elemento. Y si en algún momento la automatización cambia, cambiamos acá y ya todo es que esté utilizando. En este caso, Automotor 1 solamente utiliza el home, pero como pueden ver, contáctenos no solamente utilizan el home, sino que utilizan diferentes componentes, porque también debe ser contáctenos, ¿cierto? Y en este caso, con un solo contáctenos que creamos, pudimos con un solo comando contáctenos, con eso podemos tomar todos los contáctenos, porque todos funcionan igual, ¿cierto? Entonces ya con esto, vean que la estructura es escalable, si pasa algo se puede simplemente acudir a donde se debe redireccionar, las pruebas se corren igual, ¿cierto? En este caso pues tenemos todo este montón de archivos, ¿cierto? Vamos a correr por ejemplo este. Aquí en el spec podemos, venga, lo que yo les decía, es que acá podemos, no, yo no quiero que me corra este, yo quiero que me corra hasta otro, y que va que ya me pica. No, yo quiero que me recorra todos los que están dentro de esta carpeta, entonces me recorre todo lo que está dentro de la carpeta. Solo quiero que me recorra lo que está dentro de tutoriales, entonces antes me recorre lo que está dentro de tutoriales. ¿Cierto? Y esto es porque acá en las configuraciones de Cypher que yo decía, mientras esto por ahí, nosotros le dijimos que permitiera correr todas las pruebas a la vez. ¿Cierto? Hace parte, en este caso, de las configuraciones que nosotros le pusimos. Ustedes pueden ver acá que en versión mobile pasaron todas las pruebas. En versión tablet, aquí ya se ve una resolución. Aquí pueden ver la resolución. Voy a mover saquetos. De pronto para ver más todos estos. Aquí pueden ver las dimensiones y pueden ver que empieza a correr, va por el banner, en este caso está vayando toda la parte del banner, después cada uno de los pasos y tutoriales, y luego se va para redes sociales y todo pasó. Vean que ya la resolución cambió, ya cambió la resolución lápiz. Después sigue la resolución de esto, ¿cierto? Y esta prueba es más escalable. Y este header, footer, botón flotante, no nos tocó automatizarlo para cada sección. Con una sola vez que automatizamos, lo para todas. Y este contacto no nos tocó automatizado para cada sección, ¿cierto? Inclusive ya que esa estructura que tiene este tutorial, la tienen los demás tutoriales. Eso quiere decir que nos permite a nosotros, con haber automatizado un tutorial, el demás no está acomodado su objeto y debería funcionar igual. ¿Listo? Entonces ya para un cliente, el ver todo esto, sí, es que el tutorial está funcionando todo, aquí funciona bien, la sección de está funcionando bien, ¿cierto? Y para uno como desarrollador, yo quiero saber qué hizo el Hide. Cuando vengo y espero acá, entonces ya me está diciendo, voy a validar la estructura del tutorial, quiero crear mi usuario. En la resolución mobile, vamos a empezar con el header, el footer y el botón flotante. El header, el footer y el botón flotante que es este. Vamos a empezar en la resolución 375 por 640, ¿cierto? Visitamos la página, la visitó. Viene acá y me busca este elemento, me hace una historia hacia ese elemento. Acá está. Después me hace clic en el elemento. ¿Por qué? Porque tiene que desplegar el menú en el caso del mobile, ¿cierto? Para otras resoluciones, este menú no hay que desplegarlo, todo eso hace parte de la lógica que le implementar, ¿cierto? Entonces ya empieza, valida que exista, valida que tal. Y si ven acá me está diciendo, ya que vamos, con que vamos a empezar, se va a validar el componente del logo del grupo mutuo, se va a validar este. Después que me está diciendo acá, se va a validar el componente cuentas de ahorro. Eso quiere decir que por acá cuando le hizo aquí, cuando le hizo clic, ya va a validar este componente cuentas de ahorro. Y si yo bajo a cualquier parte de automatización, puedo ver tranquilamente qué está pasando. Acá me dice, se va a validar el componente sucursales. Bueno, aquí en esta parte ya está validando esa sucursales. Y así con todo. Y si falla, pues aquí vamos a tener una falla. Y si falla, automáticamente me dice en dónde falló y qué fue lo que pasó. ¿Cierto? En este caso le cambié el componente, no debía encontrar. Cuando falla, me dice, venga, resulta que en este archivo, que fue que acabé de modificar, en este expat no encontró el componente. Simplemente tengo acá, punto el tal, le abre acá
Ya tengamos eso. No tengo que correr el control tal y automáticamente acá ya me había abierto el archivo. Y me muestra y separa exactamente dónde. Entonces uno empieza a examinar qué pasó. Claro, si es este expat, lo más probable es que ya no encontré elementos. Si no encontré elementos porque el objeto está mal. Porque está mal o porque le cambié su selector. Listo. Entonces es muy fácil de depurar los daños. Se corrige, se vuelve a correr y se ejecuta automáticamente siempre y cuando la terminal esté bien. Es muy fácil depurar sus daños y saber exactamente dónde está fallando gracias a una buena práctica de documentar a otro automatizador que venga a ver esto, que no haya trabajado en automatización. Documentarle bien dónde está o qué está haciendo automatización. Y listo. No sé si con eso les queda más claro una estructura más robusta, cómo se está implementando en un proyecto y que realmente esto sí es escalable. ¿Alguna duda? Pero... No, Juanpa, yo creo que estamos todos ya bien. Entonces, creo que ya vamos por terminar la sesión. Ya con ese espacio cerramos la rutina que teníamos con las sesiones de entradas automatizadas por Type. La invitación es para la próxima semana, chicos. Estaremos realizando unas sesiones de pruebas de servicios con Postman. Hablaremos de JSON, XML. En una sesión haremos pruebas funcionales, también manuales, y en otra sesión haremos pruebas automatizadas. Los invitamos a esa sesión la próxima semana. Juanca y María Fernanda, muchas gracias por compartirnos toda esa información y conocimientos relacionados con Cypress. Y nos vemos en otra ocasión. Aquí Mauro, para mostrar lo que decía de correo por terminar, básicamente aquí acabo de correr ya las pruebas, pues en este caso, la misma prueba que estaba corriendo ahorita, correr pueda terminar, y vea que aquí también, esto nos sirve mucho para el país, nos dice cuántas pruebas van a correr, en este caso una, porque va a correr solamente un archivo, en qué resolución, cuál es el site y todo, y se empieza a correr, tal cual como estaba corriendo allá. Este es un poquito más veloz, también es un poquito más, pues muestra todos los errores y todas las cosas acá, y al final nos genera un informe de todo. Y al correrlo así, este es el que nos genera los videos y esta correas acá, en la terminal, la que nos genera los videos y nos genera los screenshots de los errores. Esto, aquí se puede ver que ya toda la resolución mobile corrió, nos dice los segundos en que corrió, y si tienen un tiempito nomás que termina de correr esto, ella nos muestra un informe como un cuadro, diciendo cuáles pasaron, cuáles no, cómo se fue, qué pasó en cada uno. Listo, ahí la dejo corriendo hasta que termine para que lo quiera ver. Y ya, gracias a ustedes por el espacio y cualquier duda ahí estamos más y yo de que me decís. Dale, claro que sí. No siendo más, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.